Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos mansión. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Mas el Espíritu Santo, Consolador, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todo cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. No se turbe ni tema vuestro corazón. Habéis oído que os dije, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo digo ahora, antes que suceda, para que cuando sucediere lo creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, que nada tiene que ver conmigo, mas para que conozca el mundo que amo al Padre y que cumplo lo que me ha mandado. Cuento una oración. La epístola está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar, y de pronto vino del cielo un estruendo como de viento que soplaba impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y descansaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las provincias que hay debajo del cielo. Divulgado el caso, acudió gran gentío, y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles su propia lengua. Atónitos todos y maravillados se decían: ¿no son galileos todos esos que hablan? Pues, ¿cómo les oímos cada uno de nosotros hablar en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en la región de Libia, que confina con Cirene, los que han venido de Roma, tantos judíos como prosélitos, los cretenses y los árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. El Padre, el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al cumplirse los días de Pentecostés, nos narran los Hechos de los Apóstoles, estaban todos los discípulos reunidos en el cenáculo, esperando la promesa del Paráclito, del Espíritu Santo Consolador. Hay tres momentos cruciales y estamos esperando el cuarto en la historia desde la creación del mundo. El primero es precisamente la creación del mundo, la creación del hombre, la creación de la mujer, nuestros primeros padres. El segundo es el cumplimiento de la promesa hecha a esos primeros padres después de la caída, del pecado. Se les promete un Redentor, un Mesías, y ese es el que festejamos el día de Navidad, el nacimiento del Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, que significa Salvador. Después tenemos precisamente la fiesta de hoy, que es la fiesta de Pentecostés, que es los 50 días después de la Pascua, que ya habíamos tenido una Pascua narrada en el Antiguo Testamento, que fue la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, cuando después de haber estado varios siglos
esclavizados, 400 años estuvieron en Egipto los judíos, y Dios se apiadó de ellos y les envió a Moisés, y fueron librados del poder del faraón, cruzando el Mar Rojo. Y antes de cruzarlo, Dios les mandó que festejaran la Pascua o pasaje, que lo festejaban comiendo el cordero pascual, de pie, con el bastón, con el cinto ceñido, preparándose para la salida de Egipto. Esa Pascua que se festejaba en el Antiguo Testamento fue también el pasaje de la muerte a la vida en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, y con él la liberación del pueblo fiel, es decir, todos los cristianos que iban a querer recibir la redención de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte del pecado a la vida de la gracia, es decir, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos pagó hizo ese puente entre el abismo del cielo y de la tierra que había quedado abierto por culpa del pecado original. Vino nuestro Señor Jesucristo y hizo ese puente para que las puertas del cielo se volvieran a abrir. Después de esa huida de Egipto, de esa salida de Egipto del pueblo de Israel a los 50 días, ya en el desierto, después de haberse muerto todos los perseguidores egipcios, en el cruce del Mar Rojo precisamente, es cuando Moisés recibe la ley en el monte Sinaí. Por eso es Pentecostés, día 50, después del paso del Mar Rojo. Así como la Pascua entonces es símbolo y figura de lo que iba a pasar con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos iba a librar del pecado como los israelitas fueron librados del poder de los egipcios, también iba a suceder en el Nuevo Testamento, que en el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, que es el día de hoy, se recibiera la ley y se fundara y se instituyera lo que nuestro Señor Jesucristo ya había prometido a sus discípulos, particularmente a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica, que es lo que significa universal, y la vemos en la universalidad de esta institución, en que Dios nuestro Señor aprovecha la venida del Espíritu Santo, en que hay muchísimos judíos, pero también muchísimos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, es decir, todos aquellos que habían abrazado la ley de Moisés, cretenses, árabes, todos los que estaban, las provincias conocidas en aquel momento estaban en Jerusalén. Y San Pedro, cuando les habla en un solo idioma que entienden todos. Símbolo y figura también del idioma latino que usa la Iglesia, en donde en todas partes y confines del mundo se dicen las oraciones litúrgicas en un solo idioma para que todos puedan participar. Esa es la catolicidad de la Iglesia que hoy se instituye, que hoy se funda. San Pedro es el primer papa, la piedra fundamental del edificio de la Iglesia, en donde sale apenas recibido el Espíritu Santo, que como otro Sinaí, en el monte Sinaí, Moisés sube al monte Sinaí y recibe la ley, los 10 mandamientos, en una como gran tormenta de rayos y truenos, y los judíos estaban aterrorizados abajo del monte. Pero la nueva ley, todo ese gran ruido que se escucha, ese viento impetuoso que se escucha en Jerusalén, hace que al revés, en vez de huir alejados, aterrorizados, toda la gente se reúne alrededor del cenáculo a ver qué había pasado, qué significaba ese sonido. Y ahí es donde sale San Pedro, ya lleno del Espíritu Santo. Otro San Pedro, podríamos decir, ya no el temeroso San Pedro que había negado a nuestro Señor Jesucristo, sino ya revestido de toda su autoridad como príncipe de los apóstoles, y habla al pueblo, y todos lo entienden.
tantos idiomas había escuchando el discurso de San Pedro, y por la virtud del Espíritu Santo fue como el tiempo antes de Babel, de la Torre de Babel, se acuerdan en la Sagrada Escritura, cuando toda la humanidad hablaba un solo idioma. Y Dios, precisamente para que fuera poblada la redondez de la tierra, los separa, impidiéndoles que se puedan comunicar unos a otros. Ahora es como que se vuelve a unificar el género humano bajo la voz del primer Papa, San Pedro, que les habla a todos sobre lo que había escuchado de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sobre el credo que debían creer, sobre los mandamientos que debían obrar y las virtudes de la religión cristiana, de la Iglesia Católica que se estaba instituyendo en este día. Los días que preceden a esta fiesta debemos aprender de los discípulos y apóstoles, y sobre todo de María Santísima, que se reunían en el cenáculo, donde nuestro Señor Jesucristo había tomado la última cena, y todos permanecían unidos en caridad y rezando, orando sin parar, sin intermisión, preparando sus almas para la promesa del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo había ascendido a los cielos y los apóstoles habían quedado con un dejo de tristeza porque todavía era como que el querer, el amor que le tenían a nuestro Señor, tenían todavía mucha sensiblería, mucha carnalidad, podríamos decirlo. Y cuando se va nuestro Señor, los deja sin la vista de Él, quedan tristes. Por eso en el Evangelio de hoy dice: si me amarais, os alegraríais, porque voy al Padre. Era que no entendían todavía muy bien, por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo, para que entiendan todas las cosas divinas. Vino el Espíritu Santo y podemos decir que se sembró con esas lenguas de fuego que aparecieron sobre las cabezas de los apóstoles, de los discípulos, de María Santísima, que recibiría la Virgen María en este día otro rol. Ya había sido nombrada Madre de Dios, ahora tenía que ser madre de ese cuerpo místico que se estaba fundando, que es la Iglesia. Y por eso recibiría, no porque pueda recibir mayor gracia, sino como distintas facetas de la gracia ya plena que tenía María, gracia plena. Y sería ya nombrada como madre del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de hoy vemos cómo empieza: si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y en Él haremos mansión. Si uno meditara con frecuencia estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: si alguien me ama, guarda mi ley, guarda mis mandamientos. Y de esa manera vendremos a Él con mi Padre, y en Él haremos mansión. Es tan sublime esta doctrina que el alma del cristiano sea realmente templo de Dios, el alma del cristiano en gracia sea templo de Dios, ese Dios inmenso, ese Dios infinito, ese Dios que no cabe en los cielos y en la tierra, cabe en el alma del cristiano, de un cristiano en gracia. ¿Y esa gracia cómo se obtiene? Mediante el cumplimiento de la ley, mediante el cumplimiento de los mandamientos, que fueron dados para la paz del mundo. Mi paz os doy, dice Jesucristo. Mi paz os dejo, no como la da el mundo. El mundo piensa que la paz es una simple ausencia de guerra. Eso no es la paz. Cuando hay ausencia de justicia, cuando hay ausencia de sabiduría, cuando hay ausencia de Dios, no puede haber paz. La paz os doy, la paz os dejo. ¿Cuál es la verdadera paz? La paz en el orden establecido por Dios, la paz del cumplimiento de la voluntad de Dios, la paz del cumplimiento de la ley de Dios. Esa es la paz y ese es el premio de una buena conciencia, del que ama a Dios, del que cumple los mandamientos. En el día de hoy, entonces, meditemos sobre cómo adquirir la gracia de Dios si no la tenemos, y si la tenemos, cómo agrandarla.
porque la vida del cristiano es un continuo avanzar, porque si no se avanza es un continuo retroceder. No nos contentemos con una vida mediocre. El que ama no mide consecuencias, no mide sacrificio. Quien no sabe de amores, dice un poema, no sabe lo que es martirio. Si no sabemos de amores, no sabemos lo que es martirio. Y el amor es un martirio continuo, porque es el querer obtener el objeto amado. Y el objeto amado es Dios y todo lo que Él quiere. En este caso también, que seamos parte de esa iglesia que se funda hoy, que seamos parte de la Iglesia Católica, que cumplamos los mandamientos, que seamos cristianos de veras y que como premio vamos a tener la paz aquí en la tierra y después la eternidad feliz en el cielo. En la misa escucharon que hay un verso dedicado al Espíritu Santo. Se lo voy a decir ahora, está muy lleno de una doctrina bellísima sobre el amor de Dios sobre el alma y la labor del Espíritu Santo en el alma. Ven, Espíritu Santo, y desde el cielo envía rayos de tu virtud. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de tus dones, ven de las almas luz. Consolador magnífico, del alma dulce huésped, suavísimo dulzor, descanso en la fatiga, brisa en ardiente estío, consuelo en el dolor. Oh lumbre dichosísima, inundan resplandores el corazón del fiel. Sin tu divino anhélito, nada hay puro en el hombre, pobre de todo bien. Lava el corazón sórdido, riega el que está marchito, sana el que enfermo está. Doblega al duro y rígido, inflama al tibio, rege al que extraviado da. Da a tus creyentes súbditos que solo en ti confían el septiforme don. Danos preciosos méritos, danos dichoso tránsito y eterno galardón. Amén. Aleluya. Y damos a María Santísima, que fue también nombrada como Madre del Colegio Apostólico, Madre de Dios, Madre nuestra, Madre del cuerpo místico de Jesucristo, que ella imprima en nuestros corazones la figura de su divino Hijo, para que amemos a Dios y para que tengamos la paz. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.